Que se duerman, sino para que estemos atentos en este tiempo que vamos a meditar la palabra de nuestro Dios. Como ya nos decían hace un momento, vienen preparados para adorar, pero también para escuchar en este tiempo la palabra de Dios, ¿no? Quiero comenzar diciendo unas palabras del pastor Sugel Michelén, que va a decir lo siguiente: el éxito de una iglesia no se mide por la cantidad de personas que participan en los eventos o por la cantidad de hermanos que están involucrados en actividades o ministerios. No, el éxito y crecimiento de una iglesia se mide en términos de una relación significativa que se está desarrollando entre los hermanos de la iglesia. Espero que haya quedado claro esta idea. Estoy de acuerdo con él, pero me gustaría que nuevamente la escucharan, ¿no? El éxito de una iglesia no se mide por la cantidad de hermanos que participan en los eventos o por la cantidad de hermanos que están involucrados en actividades o ministerios. No, el éxito de una iglesia se mide en términos de relaciones significativas que se están dando entre los hermanos. O sea, en nuestra relación como hermanos, ahí es donde se mide realmente si la iglesia está creciendo, ¿verdad? Eso es lo que verdaderamente el Señor le interesa, ¿sí? Dice el evangelista Juan, que se van a dar cuenta las personas de que son verdaderamente discípulos de Jesús cuando nos amamos entre nosotros como hermanos. El tema de hoy que quisiera que abordáramos será sobre la siembra. Y vamos a Lucas capítulo 8. Hemos estado meditando acerca de las parábolas. Lucas capítulo 8, y quiero que me ayuden. Vamos a leer de los versículos 1 al 15. Esto es para que, esté en contexto, entren ustedes en contexto en cuanto a la parábola, ¿sí? ¿Ya lo tienen ahí en sus lugares? Los espero. Lucas capítulo 8. ¿Lo tienen? ¿Amén? Ok, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas le servían de sus bienes. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves de los cielos la comieron. Y otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significan estas parábolas?
Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bueno, esta parábola también la vamos a encontrar en Mateo capítulo 13 y también en Marcos. Si observaron bien o escucharon mientras iban leyendo, se habrán dado cuenta que el propósito de esta parábola, al inicio Jesús va a decir que él venía predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces, el propósito que el Señor va a querer al platicar o al contar acerca de la parábola del sembrador, que casualmente o mayormente así se conoce, es que observemos cómo se desarrolla el crecimiento del reino de Dios, o en otros términos más comunes, ¿verdad? Cómo se desarrolla el crecimiento de la iglesia de Dios. Y para esto el Señor cuenta esta parábola. Si ustedes también ya al escuchar, al ir leyendo, vieron quiénes están involucrados en esta parábola. Bueno, nos habla de un sembrador, nos habla que ese sembrador tiene semilla y nos va a hablar de los campos, ¿no? Mateo y Lucas nos dice o no nos dice acerca de quién es el sembrador, pero seguramente tú ya estás deduciendo, ¿verdad? Hermana Mariana, ¿tú ya dedujiste quién es el sembrador? ¿El que está contando ahí en la parábola? ¿Sí? ¿Quién es el sembrador? ¿El Señor? Claro, sí, aun cuando no lo dice explícitamente, deducimos que el que sale a sembrar es el Señor. Sin embargo, vamos a encontrar, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 14, va a decir que el sembrador es el que siembra la semilla. Así nos dice Marcos. Y escuche lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Así que deducimos que en esta parábola, aunque el Señor no se llama a sí mismo el sembrador, o no se dice que Él es el sembrador, damos por hecho de que Él es el sembrador de la palabra, pero también todos aquellos que una vez han decidido seguirle a Él. Muchos de sus discípulos, o entre ellos en ese momento los apóstoles, van a ser también los sembradores, ¿sí? Que van a llevar la semilla y la van a esparcir por el mundo. Ahora bien, la semilla, igual, seguramente para ti es algo muy sencillo esta parábola, ¿no? Deducimos rápidamente que la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, allá en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 23, nos va a decir que somos renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible. Y va a decir, por la palabra de Dios que permanece para siempre.
cómo renacemos, cómo venimos a la vida, cómo hemos nacido de nuevo, dice el apóstol Pedro, por medio de la palabra. Por medio de esa semilla que fue sembrado, ¿sí?, en nuestros corazones. Ahora bien, la semilla después de Jesús, todos los sembradores después de Jesús, de ninguno de nosotros es la semilla, ¿sí? Sino se nos ha dado por el Señor. Ningún hombre podía crear el grano más pequeño, ¿verdad?, que jamás haya crecido sobre la tierra. Nadie tiene el poder, nadie puede hacer que pues se forme una semilla, ¿sí?, y produzca. Mucho menos nosotros podemos producir la semilla celestial. Por eso la semilla nos fue dada. La palabra de Dios nos fue dada. Lo siguiente, y como decíamos en esta parábola, también nos cuenta de terrenos o de tierras, ¿no?, de lugares donde fue sembrada o lanzada la semilla. Y estos son los corazones de los hombres, que son ahí sembrada la semilla en el corazón y en la mente de ellos, y estos son los diferentes tipos de clase de tierra o de terrenos donde el sembrador lanzó la semilla. En ellos encontramos 4 tipos de terrenos, ¿verdad? Como ya lo decía el pasaje. Aquellos que están en el camino, aquellos que crecieron entre los pedregales, y aquellos donde hay mucha hierba, mucho espino. Pero dentro de estos 3 hay una buena tierra. Veamos entonces qué podemos aprender de estos 4 tipos de terrenos. Bueno, en el primero, que nos va a decir que la palabra de Dios, dentro de los 4 tipos de terrenos o de tierras, hay algunos casos en el cual la palabra de Dios que es predicada, tanto por Jesús como de sus seguidores, llega a corazones duros, como los que están en el camino. No sé si a ustedes les ha tocado ir alguna vez a alguna parcela, ¿no?, o algún tipo de lugares donde siembran, pero hay dentro de esas parcelas, dentro de donde se siembra, hay caminos por donde pasa el campesino o donde pasan las carretas o vehículos. Si ustedes se dan cuenta, ahí donde transitan las personas o está la rodada de esos vehículos o carretas, está tan dura la tierra que no nace hierba. Es un terreno duro, la tierra se ha compactado de tal manera que no crece nada. Así son los del camino, por donde la gente transita, por donde los carros caminan, ¿verdad?, o andan, y esta tierra está endurecida y la semilla no logra penetrar. Estos corazones son de personas que han perdido la simpatía, la sensibilidad por las cosas espirituales. Y como el apóstol Pablo va a decir allá en primera a los Corintios 1:18, para ellos el evangelio es locura. No lo pueden entender, porque las cosas que son del evangelio se pueden percibir solamente de manera espiritual. Para ellos esto es locura. Además, el pasaje nos dice y agrega que vienen aves y comen la semilla, se la llevan. Interpretando el Señor la parábola, va a decir que viene el diablo, ¿sí?,
y quita de sus corazones la palabra para que no crean y sean salvos. Si interpretamos también y si observamos bien el pasaje, el diablo es un gran teólogo, porque él en su teología sabe que la palabra es tan poderosa que aún en esos terrenos duros puede penetrar y crecer. Y por eso su trabajo es venir y sacar la semilla, ¿verdad? Para que no crean y sean salvos. Ya de por sí el terreno es duro, pero el diablo sabe que esa palabra es poderosa, aún para los terrenos más duros. Por eso su labor y su trabajo, ¿sí? Por eso en muchos pasajes nos va a advertir del enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aprovechar el momento para arrancar o sacar la semilla, llevársela, ¿sí? Para que el hombre no crea, para que ese corazón no crea y se salve. Segundo, otras personas, nos dice el pasaje, que hay corazones fáciles para el evangelio y atraídas por lo agradable del evangelio, y quizás hoy en día por todo lo que se predica, ¿verdad?, de este evangelio que brinda seguridad, protección, salud, ¿sí?, prosperidad, como hoy se predica del evangelio. Esto es a los oídos de mucho agradable, accesible, atrayente, porque sabe que ahí va a encontrar todas estas comodidades, protecciones, bienes para su vida. Pero no toman en cuenta el costo que es enfrentar el reino de Dios en un mundo caído. En un mundo caído donde hay enfermedades, donde hay escasez, donde hay peligro e incluso la muerte. Este pasaje nos va a decir que esos que reciben con gozo de momento la semilla, la palabra, pero que no permanecen, ¿saben por qué? Porque no echan raíces. Porque no tienen raíces fuertes para mantenerse en medio de los tiempos difíciles, en tiempos de la prueba. Por eso, cuando viene la prueba, cuando viene el dolor, cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, ¿qué es lo que hacen? Se apartan, se alejan. Cuando llega la muerte, ¿sí?, a sus vidas, ya sea de un familiar o de alguien, también se alejan, porque no era lo que esperaban. Ellos esperaban bienes, salud, prosperidad, protección. Y no se les habló de la realidad que estamos en un mundo caído. Es necesario entonces enraizarse en la palabra de Dios. El apóstol Pablo va a decir que abunde en nosotros la palabra de Dios. Que hagamos raíces en la palabra de Dios para cuando vengan los momentos de adversidad. Tercero, los corazones y las mentes de otras personas son semejantes a aquellos terrenos en el cual hay espinas o hay mucha hierba. En este terreno la tierra es buena, porque crecen hierbas y crecen espinos. El campesino, ¿verdad?, cuando después de sembrar y pasan un día, tiene que ir a limpiar el terreno porque va a crecer juntamente la hierba. Y si no la limpia, va a ahogar, va a tapar el maíz que se sembró y no va a crecer.
En estos corazones la palabra de Dios nace pronto, muestra simpatía, agrado por el mensaje, pero sus corazones, ¿saben?, están divididos entre Dios y el mundo. El pasaje nos va a decir allá en Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los cuidados de esta vida, es decir, las cosas que nos distraen, las cosas que dividen nuestro espíritu, ¿sí?, la unidad de nuestro espíritu. Y estas son tales como el hogar, la casa, los hijos, los negocios, el trabajo y otras cosas más que son necesarias, que lo sabemos, que son parte importantes de nuestra vida. Pero ¿saben qué? Todas esas cosas pueden ahogar la palabra de Dios, pueden ahogar nuestros corazones y pueden confundir nuestra mente. No estamos diciendo, ¿verdad?, que estas cosas sean malas. Al contrario, todas ellas son buenas. La casa, los hijos o la familia, el trabajo, los bienes que el Señor nos da, ¿verdad?, sabemos que vienen de Él. Son buenos. Pero si no somos audaces, si no pensamos, si no observamos bien, puede pasar que esto nos controle nuestro tiempo, tome nuestros pensamientos y ahogue la palabra de Dios. Y no haya tiempo para las cosas espirituales. Y no haya tiempo para el Señor. Así son estos corazones. Se encuentran divididos entre servir a Dios y servir a una cosa, personas o actividades. Cuarto, no todas las cosas son malas. Hay corazones y pensamientos que retienen la palabra, ya sea oída o escrita. Pero ¿saben qué? Estos corazones en esa tierra donde cae la semilla se sujetan a la palabra, obedecen las indicaciones del Espíritu Santo, permiten que otros les guíen con la palabra. ¿Y saben cuáles son los resultados? Frutos, nos dice Marcos, nos dice Mateo, dan frutos. En unos de 30, en otros de 60 y en otros a 100 por uno. Producen en nosotros frutos como el servicio, como la paciencia, transforma nuestro carácter. No para nosotros, donde la semilla ha caído en buena tierra, no podemos decir, no, es que yo he sido así, mi carácter ha sido siempre así. No, en esa está produciendo nueva criatura, nuevas personas. Ahora bien, quizás te pregunte, ¿por qué esta diferencia de frutos? Si tomamos en ejemplo las ilustraciones anteriores, es porque a algunos todavía les está costando echar raíces en la palabra de Dios. Y por eso el resultado de ese árbol, ¿verdad?, es que no tiene buena raíz y por eso no está produciendo frutos a 100%. Por eso el campesino remueve la tierra, ¿verdad?, le echa fertilizante, lo abona
para que esa planta, ¿verdad? Ese árbol dé frutos, bastantes, buenos frutos. Así nosotros necesitamos enraizarnos. Quizás solo estamos dando al 30 o al 60, pero necesitamos más raíz en la palabra del Señor. Necesitamos, ¿verdad?, que nosotros estemos en una búsqueda constante en la relación con Dios. En otras palabras, tengamos una vida de santidad. Eso nos va a llevar a producir frutos. Tal vez te preguntes que de los primeros 3 tipos de terrenos, diríamos, pues qué difícil, ¿verdad? Está muy difícil poder entonces sembrar en esos corazones. En el camino duro, donde hay piedras, donde no se puede echar raíz, donde hay muchos espinos o mucha hierba. Pero si ustedes vieron al estudiar el capítulo, nos dice la palabra que a Jesús le seguían multitudes, y entre ellas unas mujeres, María Magdalena, que el Señor la había librado del poder del diablo, del poder de Satanás. Aun cuando Satanás quiso llevarse la semilla del corazón de María Magdalena, el Señor obró y transformó esa vida. Y vemos a una Juana, que su esposo, su marido, es alguien importante en el palacio de Herodes, que administra los bienes. Seguramente su marido tenía una estabilidad económica mejor que en las del pueblo. Tenía bienes, tenía casa propia y no sé, algunas otras cosas más con la cual contaba Juana. Pero eso no impedía para servir al Señor. ¿Ven cómo el pasaje nos muestra que el Señor puede actuar aún en medio de esos terrenos tan difíciles? Concluyo. Primero, comenzamos con esa frase del pastor Sugel Michelén, ¿verdad? Que el éxito de la iglesia no se mide por el número de personas. Y el pasaje nos dice que a Jesús lo seguían una gran multitud. Pero realmente, hermanos, eran pocos los verdaderos seguidores de Jesús. Incluso en una ocasión Jesús les reprocha a ellos que lo siguen porque les ha dado de comer, les ha ayudado y suplido todas esas necesidades físicas. Pero su corazón de ellos estaba lejos. Si nosotros, en base a estos terrenos que vimos, de estos 4 terrenos, y de los 4, en 3 de ellos la semilla no dio resultado, solo en 1, si esto lo comparamos desde un ámbito o desde medidas empresariales y de mercadotecnia, podríamos decir que entonces el Señor Jesús fracasó en su labor de sembrar la semilla. Porque solamente del entero de estos 4, solo en un cuarto produjo resultados. Y en los otros 3/4 no hubo resultados. Pero no es así, hermanos. No es así como funciona el trabajo en la iglesia. El Señor Jesús precisamente eso quiere mostrarnos acerca de la predicación del Evangelio y del Reino. Pareciera pesimista esta historia, pero no. Lo que el Señor quiere mostrarnos simplemente cómo es el progreso del Evangelio.
nos vamos a encontrar con terrenos duros. Nos vamos a encontrar con terrenos donde hay mucha piedra, donde no hace raíz y vienen las situaciones difíciles y se mueren, abandonan o los ahogan los bienes, las posesiones. Pero qué lindo es cuando la palabra de Dios llega a esa buena tierra y da fruto. Noten esto, que esa semilla no dice que no da fruto, aunque poco, pero da fruto, 30, 60 y 100%. Lo siguiente que quiero decir como conclusión es que sembrar la palabra, hermanos, decíamos que el sembrador era Jesús, pero también es deber de todo sembrador, de todo seguidor de Jesús, sembrar la palabra. Así que tú, querido Padre, tu prioridad es sembrar la semilla en los corazones de tus hijos. Esa es nuestra prioridad como padres. Y nuestros hijos un día lo harán también con sus hijos. Su prioridad. Desde el Antiguo Testamento vemos al Señor diciendo al Padre, y la repetirás a tus hijos andando por el camino, cuando se levante, cuando se vaya a dormir. La escribirás en tu casa, ¿no? La pegarás allí, la palabra de Dios, en la puerta de tu casa. De tal manera que siempre, siempre esté la palabra de Dios por todos lados, para que tus hijos lo vean. También, claro, es responsabilidad de los maestros. No es nuestro deber de los maestros de escuela de formación, ¿verdad? Pero coadyuvamos en la labor de los padres. El pastor, de igual manera, los líderes, los ancianos, coadyuvan a la labor de sembrar la palabra. Pero, hermanos, es deber de todos aquellos que dicen creer en Cristo Jesús, que han decidido seguirle, tomar su cruz e ir en pos de Él, llevar la semilla, sembrar la semilla a todos aquellos para que crean y sean salvos. Y tercero, pregúntate, ¿qué tipo de terreno es tu corazón? De esta ilustración que Jesús nos muestra, nos da a conocer, vimos 4 terrenos: los del camino, los de los pedregales y de los espinos y la buena tierra. ¿Cuál de estos 4 es tu corazón? No me respondas, piensa. Si tu corazón es el del buen terreno, del terreno adecuado, de la buena tierra, entonces también hazte esta pregunta: ¿qué estoy haciendo para que mi terreno produzca más frutos? No se quede en 30, no se quede en 60, sino que llegue al 100 por 1. Pregúntate, ¿qué estás haciendo? Deduzco que todos los de aquí dijeron: somos la buena tierra, donde el Señor ha depositado su semilla, la palabra de Dios. Pero, ¿cuáles son los frutos que estás dando? Si al evaluar ves que no eres el 100%, trabajemos en ello. Sigamos trabajando, esforcémonos, echemos raíz, ¿sí?, en la palabra de Dios, tengamos una relación íntima con el Señor,
Busquemos su presencia. Recuerden, el crecimiento se va a medir más en relaciones a nosotros. Somos un organismo vivo, no estamos muertos. Busquemos a otros para crecer mutuamente, ayudémonos, fortalezcámonos unos a otros, compartámonos unos a otros la palabra de Dios para crecer y dar buenos frutos. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar.